Ya estando en la hora, muy buenos días. Bienvenidos a la presentación de los días viernes. Yo soy Juan Carlos Bustos, soy fellow de glaucoma. Bueno, hace una semana tuvimos la fortuna. ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, hace una semana tuvimos la fortuna de ver la presentación del doctor Orellana, donde se realizó una extraordinaria revisión de parte fundamental de la historia de Chile. Y bueno, el afán humanista de la FOLA me pareció algo muy motivante para presentar algo distinto a los temas más científicos que hablamos a diario. Eh, y también aprovechando de darle un toque personal. Asimismo le comenté al doctor Reed y después con la autorización acá del doctor Verdaguer, me motivaron a presentar este tema. Y hoy hablaremos de la relación de la música y la oftalmología. Es una obra en 3 actos. Entonces, este miércoles 22 de noviembre se celebró el Día de la Música en conmemoración de Santa Cecilia. Y de hecho la próxima semana tendremos la presentación de Trinidad Reed, que es la nieta del doctor Reed, que nos vendrá a cantar unas áreas de Mozart, seguramente muy lindas. Y podríamos entonces llamarle a esta la Semana Musical de la FOL. Así que demos inicio entonces a este evento. Entonces, el primer acto lo llamamos a través de la historia. Este se va a tratar de conocer un poquito la relación histórica de esta relación. Bueno, una de las superficialidades de nuestro tiempo es ver a la ciencia y el arte como opuestos. La imaginación es la madre de ambos. Esa es una frase de Theodor Billroth, que es un músico y cirujano alemán, que es considerado uno de los mejores cirujanos de la historia, y también es el padre de la cirugía gástrica. De hecho, hay algunas gastrectomías que llevan su nombre. Pero no solo eso, además fue violinista, violista y pianista, y fue muy, muy amigo de Johannes Brahms. Él fue un precursor también de la ética quirúrgica y otras innovaciones, y fue un hombre muy integral y nos da indicios de cómo la música y la medicina son profesiones afines. La relación de la música y la medicina es tan antigua como la mitología griega, que acá está el dios Apolo, que es el dios del sol, de la luz, de la música y de la sanación. Eh, el arte musical y la práctica médica son ambas disciplinas afines, requieren alta exigencia, un largo entrenamiento. De hecho, el entrenamiento formal para ser cantante lírico son de 7 años, muy similar a la duración tradicional de nuestra carrera. El entrenamiento de otros instrumentos puede llevar 10, 14 años, o sea, tan similar como nosotros cuando como somos subespecialistas. Y necesita un trabajo en equipo finamente orquestado, igual que nosotros. Se premia mucho el talento de sus practicantes y se busca la perfección. Aquí una bella ejecución puede curar el cuerpo con la medicina y el espíritu con el arte. Y una de las anécdotas más citadas y que unen la oftalmología con los grandes músicos es la del médico John Taylor, que es un oftalmólogo inglés que se autodenominó caballero, que era un hombre de ciencia, y al parecer sabía bastante de oftalmología. Algunos dicen que fue el primero en describir el queratocono, otros evidentemente lo discuten. Hizo una de las primeras ilustraciones de la decusación quiasmática, describió algunas cirugías de estrabismo. Estamos hablando de mitad del siglo, cercano al 1750, hablamos de esto. Eh, Escribió libros de catarata y glaucoma y aprendió a realizar cirugía de catarata en Francia. Lamentablemente su práctica médica no era tan sólido este caballero, y después de su entrenamiento inició su práctica en Suiza, donde él mismo confesó haber cegado a cientos de pacientes con sus cirugías, para luego continuar como médico itinerante que iba en este carro, que tenía dibujados ojos y que era muy efectivo en su marketing, que decía cuidad videre, dat vivere. Eso significa que dar visión es dar vida. Eh, no solamente era bueno para el marketing, además cobraba caro, cobraba mucho en oro, y si los pacientes no tenían plata, les podía pedir prendas como relojes de oro y ese tipo de cosas. Era un prolífico charlatán que practicaba a diestra y siniestra el cataract coach, que en verdad no es el cataract coach que a nosotros nos gusta, sino que este es este sillón en que sentaba a los pacientes y luxaba el cristalino hacia abajo, que es una práctica que se conoce desde 6 siglos antes de Cristo en India, que se empezó a practicar.
En esta sentados los pacientes en un sillón y maniatados por uno o dos ayudantes, generalmente en lugares públicos como plazas o mercados, un poco de alcohol y opio. Él hacía este procedimiento y que evidentemente era sin anestesia, ocupando una espátula donde presionaba el párpado superior hasta el fondo, con eso rompía algunos nervios ciliares y con eso daba cierto nivel de anestesia. Y después a 3 milímetros del limbo se metía y con una agujita empujaba, rompía la zónula y empujaba el cristalino hacia el vitrio. Este doctor era diestro, así que él siempre operaba primero el ojo izquierdo, aunque ese fuera el ojo bueno, le daba lo mismo. Le metía nomás. Y después dejaba los ojos parchados 5 o 6 días en el tanto que hacía el control postoperatorio y que aprovechaba de escapar a la siguiente ciudad y que nadie lo pilla. Eh, el manejo postoperatorio era bien curioso, ocupaban sangrías, laxantes, gotas de sangre de paloma, azúcar pulverizada, sal horneada, era terrible. Y si en verdad el paciente estaba con mucho dolor, les ponía mercurio oral en grandes dosis. Y evidentemente que esto puede revolucionar con endoftalmitis, uveitis y otras complicaciones. Y Taylor encontró entre sus víctimas a dos grandes compositores de la historia de la música, y el primero de ellos fue Johann Sebastian Bach, que fue uno de los grandes compositores de todos los tiempos, además de ser un brillante organista. Compuso cerca de 1100 obras registradas, probablemente fueron mucho más que eso. Era muy trabajador, profundamente cristiano, y tenía más de 20 hijos y aprendices que vivían en su propia casa. Y desde su juventud se describía que Bach como corto de vista, se suponía que podría haber sido miope de -2, y de hecho él después de la edad de la presbicia siguió trabajando y dirigiendo y componiendo, así que lo más probable es que es correcta esa aseveración. Pero a sus finales de su vida, él fue perdiendo la vista y unos amigos le dijeron, oye, espérate que llegó este médico muy bueno, que es famoso en toda Europa, y John Taylor lo dejó ciego. Y fue tanto el dolor que tuvo que a los 4 meses, John Taylor, Bach falleció, probablemente secundario a un accidente vascular. El siguiente compositor, y que nació el mismo año que Bach, que es Georg Friedrich Händel, que también es alemán, y también nació en 1685. eh, Fue músico a pesar de la oposición de su padre, hablaba fluidamente 4 idiomas y era muy bueno para los negocios, de hecho compraba acciones de los propios teatros y murió millonario, al contrario de Bach, que murió muy pobre. Y la historia médica de Händel está súper bien documentada. Se decía que él habría tenido episodios ciclotímicos durante su infancia y que probablemente era un poquito irascible, se pensaba que podía ser hipertenso, diabético, y a finales de su vida fue perdiendo completamente la vista de un ojo y al siguiente del año del otro, y se piensa que podría haber sido una patología, una neuropatía óptica isquémica que lo habría dejado ciego, pero a pesar de eso, como había llegado el profesor Taylor, le hizo el curetaje y también lo dejó completamente ciego. Y en ese contexto, Händel, dicen que a pesar de estar ciego, él seguía dirigiendo sus oratorios, sus composiciones, y les dirigía de memoria. Y dicen que la última obra que dirigió Händel antes de retirarse de la música fue el Mesías de Händel. El Mesías es un oratorio, probablemente la obra coral más famosa de la historia y también una de las más representadas. Se compuso en 1741. Y bueno, lo que escucharán a continuación es el recitativo acompañado, que se llama Comfort Ye My People, y el aria de tenor Everybody Shall Be Exalted, y que da inicio a esta magnífica ópera. Comfort ye. Comfort ye, my people.
Speak me comfortably to Jerusalem, and cry unto her that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned, that her iniquity is pardoned. The voice of him that crieth in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Everybody shall be exalted, shall be and every mountain and hill, the crooked straight, and the rough places the road gets right, the road gets right, the rough places a lot of precious blood. Everybody shall be exalted. Everybody shall be exalted, and every mountain and hill is known. The crooked straight, the crooked straight, the crooked straight, and the rough places plain, and the rough places plain, and the rough places plain. The cross
Muchas gracias. Bueno, el primer acto de esta revisión, el siguiente acto es conocer la relación de lo bueno que tiene esta relación de la música y la oftalmología. Bueno, este es un estudio chino. Este es un estudio chino, lamentablemente solamente está disponible el abstract, publicado en la revista China de Oftalmología el año 2020, que era una cohorte dividida en dos partes. La primera se ponía música relajante y se veía el efecto en la presión intraocular y las respuestas emocionales, que ahí se vio que efectivamente bajaba la presión intraocular, y también que la música negativa subía la presión intraocular. Así que ojo ahí a los que les gusta la música un poquito más intensa. La segunda parte se les tomaba una curva de tensión aplanática que se veía a la hora del pic, y al siguiente día se les tomaba 15 minutos antes de la hora pic registrada por paciente, presión intraocular, presión arterial, frecuencia cardíaca, y también la morfología de la cámara anterior con unos CT de subsource, que es casi el que ocuparon en este estudio, antes y después de la música, y se vio que la PO peak bajaba 1,4 milímetros de mercurio en promedio, de 14 a 12,6, y también bajaba la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, la diastólica, y interesantemente el área y el diámetro del canal de Schlem. Que esto, o sea, el canal de Schlem aumentaba de tamaño con la música relajante, entonces ellos dicen que fisiopatológicamente se explica como que la música baja la presión intraocular al relajar el Schlem, que es una teoría bastante interesante. Bertelmann en Alemania también hizo un estudio, lo mismo, música antes, tomó la presión intraocular, vio que generaba una disminución de la presión intraocular y un estado mental a corto plazo que estaba más relajado o en mejor calidad. Y al respecto, el doctor Kaya hizo un comentario que este efecto psicológico podría estar magnificado por el hecho de que hay algunos autores que sugieren de que la prevalencia de personalidad tipo A, que son sujetos que son más agresivos, competitivos, con sentido de urgencia y temperamento hostil, como algunas personas que conozco, tienen mayor incidencia de glaucoma, asimismo también tienen mayor riesgo coronario, más úlcera péptica y coriorretinopatía central serosa. Entonces, hablan que este efecto psicológico podría estar aumentado en estos pacientes que están como más ansiosos y que la música relajante podría hacerles mayor efecto. Algunos estudios hechos en Brasil por un grupo de Sao Paulo mostró que la exposición a, bueno, en este caso los dos estudios ocuparon el mismo, que era escuchar la sonata para dos pianos en re mayor, que es el 448 de Mozart, eh, mejoraba la calidad de los campos visuales, mejorando los parámetros de confiabilidad. ¿Y cómo afectan la FACO? Probablemente este es donde hay mayor cantidad de estudios. El doctor Cámara en Hawái usó una música de piano que él mismo tocaba antes de que entraran los pacientes, hasta que ellos entraban y después se ponían a operar. Era bien curioso el estudio. Y decía que mejoraba la presión arterial, la frecuencia cardíaca. El doctor Choi en Corea del Sur vio el efecto de la música tradicional coreana ante la FACO, que reducía el dolor percibido. Es muy curioso porque mi mamá hace poco me contó que fue al dentista y le pusieron la inyección en la encía y sonaba una musiquita coreana antes de... y decía que se sentía mejor. Así que me encontré bien interesante. El doctor Wiwatowonga en Tailandia exploró el uso de beats binaurales y la música. Los beats binaurales es un efecto que se produce cuando uno expone a los pacientes a frecuencias que sean menores de 1000 Hz, que tengan una diferencia al menos de unos 30 Hz, y hace como un efecto en la cabeza. No sé qué pasa acá. Está un poco triste el cable. Ya. Entonces, ahí se ve el dibujito del cerebro que ve como la frecuencia, la diferencia entre las frecuencias hacen que se genera como una vibración cerebral y que teóricamente como que se alinean con con las ondas cerebrales, y eso baja más la frecuencia cardíaca.
El doctor Mudana en India vio que la música tenía menos ansiedad y presión arterial postoperatoria, y un estudio en La Llama del doctor Guerrier, hecho en París, mostró en audífonos con cancelación de ruido y con una playlist basada en la preferencia del paciente, que les ponían 20 minutos antes de la cirugía y que tenía una forma bien específica. Al principio era con cierta cantidad de ritmo la música, después bajaba, 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 después subía un poquitito. Entonces era como un inductor de relajación. Bueno, es un poquito comercial porque uno se mete a eso y te venden el sitio, qué sé yo. Y el doctor Musa en Taiwán vio que bajaba la presión arterial y que tenían menos ansiedad. Entonces, hay otros estudios que mostraban que se vio la experiencia serial de los pacientes, en qué momento se sentían peor. Y lejos, la situación antes de la cirugía de catarata, en que peor se sentían los pacientes era cuando llegaba a la clínica. Entonces, acá hablan de que ojalá, si es que uno fuera a hacer algún tipo de intervención de este tipo, que ojalá fueran en los momentos en que tenga mayor efecto. O sea, al inicio de la clínica, en el preoperatorio, qué sé yo, sería probablemente de mayor beneficio si es que se quisiera tomar alguna acción respecto a esto. Y hay un estudio que habla de las sensaciones auditivas de la FACO y decían que los pacientes preferían la música y también preferían que el médico les hablara, que les contara qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba sucediendo, y esa comunicación sí les gustaba. Lo que no les gustaba era escuchar como la enfermera, las tensas hablar, eso como que no les agradaba mucho. Y lo otro era el sonido del FACO, era muy desagradable para ellos. Eh, Respecto a retina, hay varios estudios. Uno es en la panfotocoagulación, doctor Puille, que usaron láser Pascal, y por eso no encontraron mayor diferencia. Al parecer, más que nada, porque esta tecnología nueva efectivamente acorta el tiempo de tratamiento y también la energía usada, y tienen menos dolor los pacientes. Otros estudios hablan que las inyecciones intravítreas disminuían la ansiedad, el dolor en general no afectaba demasiado. Si los pacientes les preguntaban, ¿quieren o no música al próximo pinchazo? Decían que sí. Así que no era una evidencia tan sólida, pero los pacientes salían más tranquilos. Y un estudio muy interesante, que es el de un doctor iraní, el Tajbaksh, se realizaron vitres con anestesia general y se les ponía música clásica durante la vitre. Y eso se lo comparó contra ruido blanco, o sea, igual contra otras terapias que teóricamente uno con los niños ocupa mucho ruido blanco, podrían servir. Y vio que la música disminuía significativamente el requerimiento de propofol, el dolor postoperatorio, las náuseas y vómitos, pero sin efecto en la ansiedad del paciente porque estaba dormido. Pero en realidad es súper interesante. De hecho, la diferencia era bastante importante en el uso de propofol. ¿Cómo afecta esto en la habilidad quirúrgica? Aquí hay un estudio que se hizo en Canadá con una plataforma ICI, que es un simulador, y que pusieron a oftalmólogos residentes a hacer maniobras de Rexi y también unas tareas antitemor, así, antitemblor, perdón, y vio que ni mejora ni empeora. Entonces, al menos lo que dijo este estudio era que no afecta negativamente poner música y operar, como que no te daría operar más mal. Y otra cosa, este otro estudio bien interesante que habla de cómo afecta en el cambio del pabellón, o sea, cuánto se demora entre paciente y paciente. Y vio que fue un estudio que se hizo con un solo cirujano y un mismo equipo y operaban pura faco. Y lo que vieron es que con música, le hicieron un playlist seleccionada de música como más animada y otra que era como más relajada. Y vio que la diferencia en toda esa semana, en promedio, era de 3 minutos entre cambio de pabellón. Y eso económicamente es súper significativo. Incluso hacía una estimación que se ahorraban hasta $3.000 al día. Sabía que costaba $1.000 el minuto, pero y que hasta $500.000 al año por pabellón. O sea, interesante. Bueno, y antes de pasar al último acto, les quería presentar una pieza del compositor napolitano Giuseppe Giordani, que es de finales del siglo XVIII, y es un poquito sufrida, entonces, porque ahora hablaremos de los riesgos del oficio musical y de la patología ocular. Caro mio ben, credimi al
Entonces, el tercer acto se trata de cuáles son los riesgos de la práctica musical principalmente y nuestros ojos. Entonces, un estudio en el Journal de Glaucoma el año 2000 del Dr. Aydin, era un ensayo no randomizado, aunque vieron 24 ojos de 24 instrumentistas de la Sinfonía de Ankara en Turquía. Eran músicos de instrumentos de alta resistencia. ¿Cuáles son estos? La trompeta, el oboe, el corno inglés y el fagot. Y se tomó la PIO antes y 90 minutos después de un ensayo de una obra de Wagner, que no sé si ustedes han escuchado Wagner, pero es bien intenso. Y ahí vieron que la maniobra de Valsalva le subía la PIO en 1.3 milímetros de mercurio 90 minutos después de eso. Esta maniobra genera una respuesta hemodinámica donde hay un aumento de la presión intradorácica. Este aumento de la presión venosa central se opone al retorno de la sangre a los vasos periféricos se genera una respuesta con disminución de la presión sistólica y diastólica. Y esta presión, aumento de la presión venosa central se comunica a través de la vena yugular, la orbitaria, la porticosa, hasta la coroides y por lo tanto podría aumentar la presión intraocular. Se postula mediante dos vías, una disminuyendo el outflow escleral y la otra a través de estasia venosa que produciría una ingurgitación vascular, un aumento del volumen de las venas coroideas y teóricamente por este aumento de volumen, el volumen intraocular estaría como más apretado, podría decirse, y aumenta la presión intraocular. Y la presión intraocular se normaliza rápidamente por Valsalva, pero este estudio demuestra que en sujetos que están expuestos a estímulos grandes de presión podrían prolongarse en el tiempo. Esto es probablemente el estudio más clásico de este tipo, que es el doctor Schumann, que publicó en Ophthalmology, que hicieron un estudio en esas condiciones, igual era un poco frío, en que les tomaban la presión intraocular y les tomaban una VM mientras tocaban unas notas altísimas. Y ven ahí el gráfico de abajo cómo va subiendo la presión a medida, porque el tono de la música que están tocando, que requiere mayor resistencia, es más alto. Y este estudio tenía dos partes. La primera era tocar el instrumento y ver si subía la PIO y también tomarle la UM. Y se vio que efectivamente aumentaban ambas, aumentaba eh, el grosor crujídeo y la PIO se eleva dependiendo de la fuerza de cuánto sopla el instrumentista y se ve un engrosamiento uveal. Y las horas de vida de ejecución del instrumento, que era la segunda parte del estudio, de alta resistencia, tenía una correlación con la incidencia de campos visuales alterados y con la desviación media estándar. Y esta correlación era pequeña pero significativa. Y estos cambios podrían confundirse con pacientes con glaucoma de tensión normal. De hecho, acá se ve el engrosamiento uveal por la UM en la segunda imagen, se ve un poquito más aumentado. Y entonces, los autores plantean que el mecanismo de la hipertensión ocular podría ser el aumento del grosor uveal transitorio, o sea, se engrosa las paredes, disminuye el volumen interno, aumenta la piel. Otro estudio hecho en Filadelfia, en el Wilshire, vio los cambios del campo visual según el tipo de instrumento. Aquí se estudiaron 51 músicos profesionales de la Sinfónica allá de Filadelfia y vieron que tenían un daño y vieron cuánto daño tenían en el campo visual octobús según el tipo de instrumento que tocaban, sea este instrumento de viento o sea instrumento que no sea de viento. Y se vio que hay una mayor proporción pero no significativa, de discos sospechosos en el grupo de viento, y lo que sí había significancia era en la incidencia de campo visual acumulada según miles de horas practicadas. Entonces, los que tenían más tiempo tocando tenían mayor incidencia de afectación del campo visual eh, y que eso era medible. La presión de la vena central de la retina con instrumentos de viento la estudió más del año 2019 y se le hizo tocar una nota por 30 segundos con la trompeta. De hecho, ahí arriba se la imagen del estudio. Mientras se le examinaba el microscopio, se le tomó la presión intraocular, la presión de la vena central de la retina por dinamometría con lente de contacto, que es un método indirecto. Bueno, este tipo de métodos son bastante imprecisos y la verdad es que no se sabe muy bien si efectivamente toman algo más o menos certero.
pero bueno, eso es lo que se usó acá, es lo que hay en la práctica. Y se vio la presión de aire exhalado, la presión sanguínea y la frecuencia cardíaca. Y se vio que eh, aumentaba la presión calculada de la arteria oftálmica, que subía un poquito la PIO y subía mucho la presión de la vena central de la retina. Entonces, esa diferencia entre la presión de la vena central de la retina y que no era tanto el aumento de la PIO, se sugería que podría haber una disminución de la perfusión, la presión de perfusión ocular, que probablemente no se acuerdan, pero es uno de los factores fisiopatológicos que podrían explicar el glaucoma de tensión normal. Entonces se sugiere que estos sujetos podrían, mediante ese mecanismo de disminución de la presión de perfusión ocular, desarrollar más glaucoma. Y respecto al riesgo de la patología retinal, encontré este case report que hablaba en Alemania, un trombonista profesional que sufrió 3 ataques de pérdida de visión de un ojo después de haber estado expuesto a tocar piezas musicales que eran extenuantes. 2 de ellos fueron una hemetrombosis inferior, con apenas 2 meses de diferencia, y 10 meses después tuvo una trombosis central, le bajó la visión a 20/200, y bueno, tuvo que retirarse como músico profesional, no tocó más, y en los siguientes 10 años no volvió a tener más episodios trombotípicos. Entonces, se pensaba que podría estar relacionado. Y bueno, aprovechando que está el doctor Vara, no puede encontrar ni una patología de oculoplástico. Así que les voy a mostrar, pero sí encontré una hermosa área que habla de una furtiva lágrima y que es lo que van a escuchar ahora. Una furtiva lagrima negli occhi suoi spuntò, quelle festose giovani invidiar sembrò, che più cercando io vo, che più cercando io vo, ma si non vedo. Un solo istante palpì, del suo bel cor sentì, i miei sospir confonde per a suoi sospir. I palpiti sentì, confondere i miei co' suoi sospiri, in cielo si guarda, dimmi un non chiedo, non chiedo. Oh, cielo, si muovono, dimmi un non chiedo, non chiedo. Si può morire
Así morir. Bueno, esta presentación, la verdad es que es bien especial para mí porque, bueno, acá hay dos personas demasiado importantes en mi vida. Eh, una es mi abuelita Meche, que cuando yo tenía como unos 10 12 años me dijo que, oye, Juan Carlitos, tú podrías cantar y todo. Porque la verdad, ella era soprano. Ella cantaba mucho en sus eventos sociales en Cauquenes. Mi abuelito era masón y cuando habían eventos sociales de la masonería, mi abuelita les cantaba y ellos quedaban muy maravillados. Y en todos los eventos especiales ella también cantaba y cuando yo era chico había unos eventos del colegio, teníamos que cantar con un grupo, me dijo que tenía una voz bonita y si no fuera por mi abuelita Meche, la verdad es que yo nunca me hubiera aventurado a cantar. Así que en primera instancia acordarme de mi Meche. Y la segunda persona que quería recordar es a Bicho, que fue mi profesor por muchos años en el coro de estudiantes de la Católica, donde yo participé por lo menos unos 6 7 años. Cantamos una hora maravillosa, viajamos por Chile cantando y fue una experiencia hermosa. Y la verdad es que él falleció justamente el año 2018. Él era un hombre muy vital, él iba a presentar todas las cantatas de Bach en un periodo era un proyecto personal de él y que de hecho él falleció cuando recién habían hecho la primera presentación. Ahí el rector Santi de la Católica, que era muy amigo de Bicho, se comprometió económicamente a seguir ese proyecto y de hecho, si ustedes lo buscan, periódicamente se van presentando estas cantatas generalmente en una iglesia anglicana que está ahí en Holanda, con Providence, una vez que era ahí. Y bueno, Bicho es tremendo, la verdad es que es una persona muy motivante y él también es parte muy importante de mi formación musical. Y también quería invitarlo, él es mi papá, él trabaja como ginecólogo en el San Juan de Dios y escribió un libro, una novela histórica, eh, que está ambientada en el siglo XVI y que habla más o menos de la conquista del Estrecho Magallanes y después otra historia del mismo libro del siglo XVIII de un naufragio de una fragata inglesa en el que ellos esperaban que lo fueran a buscar. Y esa es la mirada que tenían, esa foto es de la misma vista que tenían los marineros naufragados, esperando que los vinieran a buscar de Inglaterra que nunca llegó. Eh, Eso es todo lo que les quería presentar. Espero que no las haya incomodado y que hayan disfrutado de este momento. Yo creo que Juan Carlos nos ha sorprendido y nos ha emocionado. Realmente esta presentación tiene un valor incalculable para todos nosotros y es un aporte gigantesco de uno de los fellows, digamos, que nosotros esperamos también que manifiesten actividades laterales de tanto valor como Juan Carlos ha desarrollado. Yo creo que nos ha impresionado el dominio local del timbre, que es de altísima calidad. Hay mucho trabajo detrás de ello. No es llegar a pararse aquí al frente, la actividad corporal, o sea, es un conjunto de trabajo que hay detrás y que yo creo que nos hace subir el valor de estar aquí en esta institución. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo sé. También quiero agradecer, Ricardo, también entre vos y también nosotros,
muy afinado, mucha timbre y sí, un poco la tradición, yo, digamos, industrial, de la tecnología, de los inicios, digamos, siglo XX, que siempre se decía que los médicos debían tener una función integral, no solo debían ser buenos médicos, sino que también saber de muchos otros áreas, especialmente de las artes, porque la sociedad, digamos, más humanas, creo que uno ha logrado, digamos, fortalecer. Eso. Y a sumar a las felicitaciones, doctor y doctora ahí. Juanca, repasado por la reunión, la verdad que después de escucharte de cantar, yo sabía que cantaba muy bien, pero no tan bien. Y ya tuvo que comentarse esto de la parte académica y de cierta forma igual como que tu presentación tan completa y me remonta un poquito a mi época de becado, cuando en esa época las presentaciones de día viernes, especialmente ¿cierto? Con la motivación del profe Raguer, era las presentaciones siempre del día viernes académica y cultural, ¿cierto? Y creo que ha hecho una presentación muy redonda y te felicito. En acá se supo hablar porque cualquier cosa que diga va a sonar más desafilada, pero encuentro que esta presentación fue un aire realmente nuevo y de energía, así que me pareció, pero no soy una persona muy cercana a la ópera, pero siempre como que he querido asomarme un poco y este tipo de exposición siempre encuentro que es una motivación extra para querer considerarlo y es verdad que sea como una primera instancia de alguna que venga por delante, luego decisiones que podamos. Yes. Y comentario, los médicos de los sanitados. Una reflexión más diferente. A mí me hace pensar esto, que poco conoce uno a gente con la que está, que se rodea todos los días. O sea, yo no sé cuántas otras riquezas hay en todos los demás, pero no. No quiero saber. Todo el mundo tiene su poder. Y también por sorpresa. Pero en el fondo lo que quiero decir es que esto es un estímulo para que creemos instancias en las cuales de alguna manera podamos conocer un poco más. Esto no es una cuestión de instituciones, ¿no? Pero es de la relación misma, los seres humanos, en cualquier ámbito en que uno se desenvuelve. La verdad es que porque fue un momento muy rico.